Una ciudad en pleno estallido de modernidad, una feria que prometía maravillas, descubrimientos, y un edificio discreto que escondía las sombras más densas del alma humana. Durante la Exposición Universal de Chicago de 1893, mientras las luces brillaban, los avances tecnológicos sorprendían y las multitudes celebraban el futuro, había un lugar que no aparecía en los mapas turísticos. 3 pisos de ladrillo, ventanas opacas, puertas que no llevaban a ningún sitio y habitaciones que parecían cambiar de lugar. Algunos lo llamaban el castillo, otros simplemente preferían no hablar de él. Pero nadie imaginaba que ese edificio era en realidad una máquina de muerte. Una trampa diseñada con una precisión escalofriante por un hombre cuyo rostro no mostraba ni una pizca del infierno que llevaba dentro. Su nombre real, Herman Webster Modgett, el nombre que eligió para sí, H. H. Holmes, médico, farmacéutico, empresario, estafador y, según sus propias palabras, un genio incomprendido. Detrás de su apariencia educada y su hablar refinado, se escondía uno de los asesinos más perturbadores de la historia. Holmes es considerado uno de los primeros asesinos en serie documentados en los Estados Unidos. Algunos dicen que mató a más de 200 personas. Él mismo confesó solo 27, pero muchas víctimas jamás fueron identificadas. Y otras, probablemente, nunca se supo que existieron. Simplemente desaparecieron en ese castillo maldito, absorbidas por un laberinto de acero, gas, ácido y fuego. Un lugar donde los cuerpos no eran lo único que se desvanecía, también lo hacían los rastros, las pruebas, la verdad. Pero esto no es solo la historia de un asesino. Es un entramado de estafas, engaños y desapariciones tan perfectamente tejido que, aún hoy, más de un siglo después, sigue desafiando a la lógica. ¿Qué ocurrió realmente dentro de ese hotel? ¿Era Holmes un genio del crimen que llevó la maldad a una escala nunca antes vista? ¿O simplemente un oportunista que se alimentó del miedo y de los huecos en la memoria colectiva? Es el relato de cómo la ambición puede disfrazarse de elegancia y de cómo los gritos más desesperados podían quedar atrapados tras una puerta cerrada, mientras la única llave la tenía él. La historia de H. H. Holmes no terminó con su arresto, ni siquiera con su ejecución. De hecho, fue después de su captura cuando su figura empezó a transformarse. Lo que alguna vez fue solo un rumor entre los callejones de Chicago se convirtió en un fenómeno nacional, y con el tiempo en un mito que cruzó generaciones. Mientras la justicia intentaba descubrir la verdad detrás de sus engaños, la prensa encontró en él al personaje perfecto. Una sociedad hambrienta de historias oscuras lo convirtió en leyenda. Los diarios sensacionalistas lo llamaron el primer asesino en serie de América, el carnicero de Chicago, el doctor del diablo. Pero más allá de los titulares, se estaba construyendo algo más profundo, un monstruo cultural. Los periódicos describían con detalles morbosos cada rincón del castillo. Hablaban de habitaciones selladas que se llenaban de gas, de pasillos sin salida, de trampas escondidas bajo los pies de las víctimas y de hornos usados para eliminar cuerpos sin dejar rastro. Incluso se decía que tenía mesas de disección, cámaras insonorizadas y una sala con suelo de cal viva para acelerar la descomposición. Algunas cosas eran ciertas, otras no tanto, pero al público no le importaba. En Holmes vieron algo más que un asesino. Vieron una pesadilla con rostro humano, educado, elegante, frío. Mientras avanzaban los juicios, los testimonios se volvían cada vez más inquietantes. Se decía que Holmes no mataba por rabia, sino con cálculo, que no sentía remordimiento, que sus crímenes eran casi rutinarios. Algunos lo veían como un hombre sin alma, meticuloso hasta lo enfermizo. Otros aseguraban que, tras su sonrisa amable, se escondía un demonio. Cada versión era más extrema que la anterior, y Holmes, lejos de desmentirlas, las alimentaba. En prisión jugaba con los periodistas. Negaba algunos crímenes y confesaba otros imposibles, solo para mantener el foco sobre él. En una de sus frases más famosas, dijo: «Nací con el diablo en mí. No puedo evitar ser un asesino, igual que un poeta no puede evitar escribir». Con palabras como esas,
Holmes selló su lugar en la historia. No solo como criminal, sino como símbolo. Su castillo se convirtió en una advertencia. Un ejemplo de lo que puede suceder cuando el progreso ignora la oscuridad que crece en las sombras. Mientras más se contaba su historia, más grande se hacía. Se decía que vendía esqueletos a universidades, que tenía cómplices en hospitales, farmacias, hasta en las morgues. Y así, poco a poco, el mito superó a la realidad. Incluso hoy, más de un siglo después, separar los hechos de la ficción sigue siendo complicado. Lo más inquietante es que Holmes sabía exactamente lo que hacía. En una época sin internet, sin televisión, sin redes sociales, logró que todos hablaran de él. Y no solo por sus crímenes, sino por la forma en que los convirtió en espectáculo. Su castillo no era solo una trampa mortal, era un escenario. Cada habitación, cada pasadizo, cada puerta secreta tenía un propósito. Todo estaba diseñado para que él tuviera el control total. En su mente, era el director de una obra donde las víctimas ni siquiera sabían que estaban actuando. Y el público éramos nosotros, la prensa, la sociedad, la historia. Así nació la leyenda de H.H. Holmes, no como un simple asesino, sino como el arquitecto del miedo moderno. Antes de convertirse en el arquitecto del horror que firmaría su nombre con sangre en los libros de la historia criminal, H.H. Holmes fue simplemente Herman Webster Mudgett. Nació el 16 de mayo de 1861 en Gilmanton, un pequeño y tranquilo pueblo de Nuevo Hampshire. A simple vista, su niñez parecía tan ordinaria como la de cualquier niño criado en la Norteamérica rural del siglo XIX. Pero las apariencias, como él mismo demostraría más adelante, pueden mentir con una perfección escalofriante. En el hogar de los Mudgett reinaba el silencio y el control. Su padre, Levi Horton, era un hombre de carácter férreo, alcohólico en ocasiones, profundamente conservador y religioso. Un patriarca que imponía respeto a través del miedo. No se hablaba, se obedecía. No se discutía, se aceptaba. Era común que Levi castigara a Herman con encierros prolongados, hambre e incluso palizas silenciosas. Todo bajo la justificación de estar moldeando el carácter de su hijo. Su madre, Theodate, aportaba una frialdad aún más desconcertante. Sumida en su fanatismo religioso, consideraba el dolor y la represión como caminos hacia la pureza espiritual. No abrazaba, no consolaba, no jugaba. Veía en el afecto una forma de debilidad. Herman creció en un hogar donde el amor era reemplazado por oraciones y penitencias, y donde la cercanía emocional se castigaba con indiferencia. Esa distancia maternal dejó en él una marca invisible, pero imborrable. La incapacidad de vincularse con los demás de forma genuina. En medio de este clima tenso, de castigos y culpa, el pequeño Mudgett empezó a volverse cada vez más introspectivo. Era un niño brillante, con una capacidad analítica muy por encima del promedio. A los 8 años ya leía con fluidez textos avanzados de matemáticas y anatomía. Pero no era la lectura lo que preocupaba a sus vecinos, sino su actitud. Herman no reía con los demás niños, no jugaba, observaba en silencio, analizaba. Su presencia incomodaba. Su mirada era penetrante, demasiado fija, como si siempre estuviera imaginando algo que el resto no podía ver. A menudo se le veía deambulando por los campos o merodeando cerca del matadero del pueblo, donde pasaba horas contemplando cómo se sacrificaban animales. A nadie parecía sorprenderle demasiado. Después de todo, era un niño peculiar. Pero con el tiempo comenzaron a aparecer señales más siniestras. Se decía que encontraba placer en capturar gatos, perros pequeños y aves para luego torturarlos con una calma clínica. Los abría, los observaba por dentro, los manipulaba como si fueran objetos de estudio. En un caso, fue sorprendido colgando a un gato de un árbol y observando cómo moría asfixiado, todo mientras tomaba notas en una libreta vieja. Nadie intervino. En aquellos tiempos, la crueldad animal infantil era vista más como travesura que como síntoma. El concepto de psicopatía era prácticamente inexistente, y los adultos del pueblo preferían mirar hacia otro lado. Pero algo en Herman ya estaba cambiando. La empatía había dejado de existir.
Su mundo emocional se endurecía como piedra, y al mismo tiempo desarrollaba su habilidad más letal, la mentira. Era un actor nato. Sabía exactamente qué rostro mostrar, qué tono usar, qué palabras decir para caer bien, para despertar simpatía o para evitar castigos. Aprendió a imitar la emoción humana sin sentirla realmente. Podía parecer encantador ante un adulto y segundos después torturar a una ardilla con una sonrisa en los labios. Esta capacidad camaleónica sería el cimiento de su carrera como asesino, porque el verdadero Holmes no mataba a gritos, mataba desde la confianza. Uno de los momentos clave en su desarrollo ocurrió cuando tenía alrededor de 10 años. Un grupo de niños mayores, sabiendo que le tenían miedo a la muerte, lo obligaron a entrar al consultorio de un médico local, donde se exhibía un esqueleto humano. La intención era asustarlo, pero la reacción de Herman fue completamente inesperada. Se quedó mirando el cráneo con una especie de fascinación hipnótica. Tocó los huesos, los analizó, y desde ese día, según sus propias palabras, la muerte dejó de asustarme y comenzó a interesarme. A partir de entonces, su obsesión con la anatomía se volvió compulsiva. Comenzó a diseccionar animales de manera sistemática. Robaba cuchillos de cocina, creaba trampas rudimentarias para aves y roedores, y estudiaba cada parte de sus cuerpos con la minuciosidad de un cirujano. Incluso construyó una especie de laboratorio improvisado en el sótano de su casa, donde podía trabajar sin ser molestado. Los libros de medicina y biología eran su nueva religión, pero lo que en otros niños hubiera sido una señal de vocación médica, en él era un síntoma de algo más oscuro. No quería sanar cuerpos, quería entender cómo romperlos. Durante su adolescencia, su transformación exterior fue tan radical como inquietante. Comenzó a cuidar su imagen, a hablar con corrección, a mostrarse servicial y educado. Incluso llegó a ser visto como un joven ejemplar. Pero todo era parte del disfraz. Detrás del traje limpio y las buenas maneras, se escondía un joven que ya había cruzado la línea que separa al curioso del perturbado. Sus mentiras eran cada vez más elaboradas, sus actos más calculados y su sed de control más voraz. A los 17 años, Herman fue aceptado en la Universidad de Vermont para estudiar medicina, y fue allí donde por fin tuvo acceso a lo que más deseaba: cadáveres reales. Lo que para sus compañeros era una etapa académica más, para él era la realización de un deseo oscuro. Robaba cuerpos de la sala de disección, los manipulaba, los usaba para cometer fraudes con compañías de seguros. Comenzó a practicar mutilaciones, diseñaba accidentes ficticios, perfeccionaba su arte, el arte de matar y desaparecer. La medicina, lejos de redimirlo, le dio las herramientas que necesitaba para su verdadero objetivo: aprender a controlar la vida y la muerte, a conocer la anatomía como un mapa de vulnerabilidades humanas, a comprender qué hace sufrir, qué hace morir y qué puede pasar desapercibido. Así fue como nació H.H. Holmes. No de una sola noche, ni de un crimen aislado, sino de años de silencio, de castigos, de inteligencia mal enfocada, de traumas nunca resueltos y de una mente que, desde muy joven, entendió que podía dominar a los demás si los engañaba antes de destruirlos. Su infancia no fue una excusa. Fue la incubadora perfecta para un monstruo que aprendió a amar el disfraz, porque sabía que el disfraz era lo único que mantenía a salvo a la bestia. Para entender cómo Herman Webster Mudgett dejó de ser un estudiante brillante para convertirse en el estafador maestro que más tarde firmaría sus cartas como H.H. Holmes, hay que mirar de cerca la manera en que utilizaba a las personas como piezas intercambiables en sus planes. Su don más letal no eran las herramientas quirúrgicas que aprendió a utilizar durante sus años en la Facultad de Medicina, ni tampoco su conocimiento anatómico. Era su rostro, su sonrisa, su mirada segura, educada, limpia, incluso encantadora. Holmes poseía un carisma magnético, capaz de generar confianza inmediata en quienes lo conocían. Su cortesía era precisa, medida, casi hipnótica, y fue precisamente ese encanto lo que se convirtió en su arma favorita. Mucho antes de construir su infame castillo del horror, Holmes ya estaba ensayando su papel de depredador social. En 1878, aún bajo su nombre real,
Se casó con Clara Lovering, una joven de buena familia de New Hampshire. Con ella tuvo un hijo, Robert. Pero como ocurriría una y otra vez en su vida, el matrimonio fue solo una máscara. No pasó mucho tiempo antes de que Holmes se desvaneciera de sus vidas, sin explicaciones, sin despedidas, sin mirar atrás. Lo perturbador es que jamás se divorció legalmente de Clara. Simplemente para él era un capítulo cerrado, pero no por un juez, sino por conveniencia. Este patrón se convirtió en una fórmula: matrimonio, abandono, silencio, y lo repitió con una frialdad mecánica. Holmes se casó legalmente al menos 3 veces, y en ningún caso rompió el lazo formal. Practicó la bigamia como quien colecciona documentos útiles. Cada nueva esposa era un disfraz más, una coartada más, un acceso a redes sociales nuevas, contactos, dinero, propiedades. En cada relación jugaba el papel del caballero ideal. Prometía estabilidad, ternura, una vida tranquila. Pero detrás de esa fachada romántica se escondía siempre un cálculo, una póliza, una oportunidad. En 1887, bajo el nombre de Henry Howard Holmes, se casó con Myrta Belknap, una joven de Minneapolis proveniente de una familia conservadora y respetable. Tuvieron una hija, Lucy, pero eso no cambió nada. Holmes no era un hombre de familia, era un estratega. Envió a Myrta a vivir con sus padres en Illinois y desapareció de nuevo, esta vez rumbo a Chicago. Allí comenzaría a trazar sus planes más ambiciosos. Myrta, como Clara, quedaría con un hijo, sin apoyo y sin saber que su marido estaba casado con otras 2 mujeres más. En esos años también apareció Georgiana Yoke, la tercera esposa legal de Holmes. Ella nunca supo que estaba entrando en una red de mentiras. Se dejó llevar por su elegancia, su educación, su supuesta posición. Georgiana sobreviviría, quizás por azar, quizás porque Holmes estaba ocupado persiguiendo objetivos más jugosos. Pero su historia muestra que Holmes no solo cazaba, también elegía a quién dejar vivo, cuándo y por qué. Paralelamente, su vida de fraudes crecía en complejidad. Desde sus años universitarios ya había explorado el mundo del engaño. Falsificaba certificados de defunción, robaba cadáveres del laboratorio y los hacía pasar por personas aseguradas. Cobraba seguros de vida con documentos alterados y desaparecía antes de ser descubierto. Era una especie de ensayo macabro para lo que vendría después. Perfeccionó el método de vender identidades falsas, cadáveres inventados y enfermedades curables que él mismo fingía tratar. Holmes aprendió rápido que no había mejor inversión que una víctima confiada. En algunos casos, las personas involucradas creían estar participando en un fraude conjunto. Fingirían su muerte, cobrarían el dinero y luego se dividirían la suma. Pero quien se asociaba con Holmes rara vez vivía para ver el final del plan. Siempre ocurría un accidente, una desaparición oportuna, un cadáver que aparecía desfigurado, y Holmes siempre estaba allí para colaborar con las autoridades, tan servicial como intocable. Además de los seguros, desarrolló una especie de industria de estafas paralelas. Vendía tónicos milagrosos, tratamientos médicos inexistentes, alquilaba farmacias con nombres falsos, pedía créditos y abandonaba la ciudad antes de que los acreedores llamaran a la puerta. En cada ciudad era alguien distinto. Cambiaba de nombre con la misma facilidad con la que cambiaba de esposa. Un mes era doctor, otro mes era empresario farmacéutico, al siguiente era agente inmobiliario. Su habilidad para falsificar títulos, documentos, diplomas y licencias lo convertía en un fantasma elegante, siempre presente, pero imposible de atrapar. Lo más escalofriante es que con el tiempo, Holmes dejó de ver a las mujeres como cómplices o parejas. Empezó a verlas como bienes desechables. Muchas de sus víctimas posteriores fueron mujeres jóvenes a las que sedujo primero emocionalmente. Les prometía amor, trabajo, una vida compartida. Las hacía firmar pólizas de seguro, las involucraba en negocios turbios. Algunas desaparecían poco después. Otras dejaron cartas de despedida que luego se descubriría habían sido falsificadas por Holmes. Las investigaciones modernas coinciden en algo. Ninguna de esas relaciones fue genuina. No hubo amor, solo cálculo. Cada mujer fue una pieza, una escalera,
un nombre más en su lista de beneficios. Eran recursos, instrumentos, una fórmula que, al igual que sus fraudes, estaba diseñada para no dejar rastros. Y lo más perturbador de todo es que todo este universo de engaños, desapariciones, matrimonios múltiples y muertes sospechosas ocurrió antes de que Holmes siquiera imaginara construir su famoso hotel, antes del castillo, antes de las habitaciones secretas. Ya era un asesino, aunque aún no tuviera cuchillo en mano. Lo que vendría después no sería un cambio, sino una evolución natural de su monstruosa lógica: atraer, usar, eliminar. Holmes no necesitaba violencia para matar. Su arma era otra: la seducción sin afecto, la promesa sin intención, la mentira dicha con los ojos. Y en ese juego, nadie fue tan letal como él. En el año 1886, Henry Howard Holmes llegó a Chicago. Lo hizo con una sonrisa pulida, un traje limpio y una falsa historia de logros académicos. Pero más que eso, traía un plan en mente. No solo buscaba reinventarse una vez más. Esta vez quería construir algo duradero, algo que no pudiera simplemente dejar atrás. Quería levantar su legado, y ese legado tomaría forma en ladrillo, cal y puertas que no llevaban a ninguna parte. Lo que parecía un gesto de ambición inmobiliaria, pronto se convertiría en uno de los proyectos más oscuros jamás registrados en la historia del crimen. Holmes compró un terreno en la esquina de South Wallace Avenue y West 63rd Street, en el barrio de Englewood. Allí, entre tiendas, viviendas modestas y el ruido del tren elevado, comenzó a erigirse una construcción que, con el tiempo, pasaría a ser conocida como el Castillo de los Horrores. Desde afuera, nada parecía fuera de lo normal. Un edificio de 3 pisos con un estilo victoriano algo pomposo, acorde al Chicago de finales del siglo XIX. En la planta baja se instalaron negocios, una farmacia, algunas tiendas que Holmes subarrendaba y su propia oficina. Todo legal, todo visible, todo funcional, pero era en los pisos superiores y en los pasadizos que conectaban la estructura como un laberinto secreto, donde Holmes estaba diseñando su obra maestra. Usó una estrategia calculada para mantener su plan en la sombra. Contrataba y despedía constructores constantemente, nunca permitiendo que un solo grupo conociera la totalidad de la estructura. A algunos les pedía que levantaran muros, a otros que colocaran puertas en lugares absurdos, a otros que instalaran tuberías que no conectaban con ningún suministro. Luego los echaba, alegando malos trabajos, y traía a otros. El objetivo era claro: crear una arquitectura diseñada para confundir, aislar y ocultar, sin dejar rastros de quién sabía qué. Los rumores entre los obreros comenzaron a crecer. ¿Por qué había habitaciones sin ventanas? ¿Por qué se instalaban puertas que daban a paredes de ladrillo? ¿Por qué un pasillo acababa en una caída vertical? Holmes, siempre sonriente, explicaba que se trataba de innovaciones modernas, de medidas contra incendios, o simplemente de caprichos estéticos. Y como siempre tenía el dinero justo, la respuesta elegante y el trato amable, nadie hacía más preguntas. El resultado fue una construcción aberrante desde el punto de vista arquitectónico, pero perfecta desde el punto de vista de un asesino. Más de 100 habitaciones formaban un laberinto interno, pasadizos secretos, escaleras que no llevaban a ningún piso, puertas trampa, habitaciones insonorizadas, cámaras selladas con sistemas de gas, conductos que conectaban directamente con el sótano. Algunas habitaciones tenían mirillas ocultas, otras, mecanismos que permitían cerrar la puerta desde fuera y no volver a abrirla nunca más. Y luego estaba el sótano. Allí, en las entrañas del castillo, Holmes montó una especie de taller de la muerte. Se encontraron mesas metálicas, herramientas quirúrgicas, hornos industriales y grandes barriles llenos de ácido. También había una especie de montacargas manual que permitía transportar cuerpos desde las habitaciones superiores hasta abajo sin ser visto. Algunas habitaciones tenían tubos conectados al sistema de gas, lo que sugiere que las víctimas eran asfixiadas antes de ser bajadas. Luego, Holmes podía deshacerse de los cuerpos con ácido, incinerarlos, o en el caso más macabro, vender los esqueletos ya blanqueados a universidades y escuelas de medicina. No era solo un asesino,
Era un empresario del horror. El contexto lo favorecía. Chicago se preparaba para recibir la Exposición Mundial de 1893 y la ciudad se convirtió en un hervidero de oportunidades y caos. Miles de personas llegaban y desaparecían diariamente. Muchos buscaban empleo, alojamiento, una vida nueva. Holmes lo sabía y lo usaba a su favor. Los vecinos, claro, empezaron a sospechar. No por los gritos, porque la insonorización era efectiva, sino por los olores. Algunos empleados del castillo también notaron cosas extrañas. Holmes prohibía el acceso a ciertas zonas, cambiaba cerraduras sin avisar y pedía que nadie hiciera preguntas sobre los materiales que llegaban. Cuando alguien se atrevía a hablar, al poco tiempo desaparecía. Algunos de los trabajadores encargados de la construcción jamás volvieron a ser vistos. Otros abandonaron sus empleos voluntariamente, convencidos de que había algo oscuro en aquel lugar. Pero Holmes era un maestro del disfraz emocional. Siempre encontraba una excusa convincente, una historia razonable. A la policía le hablaba con la cortesía de un caballero, a los clientes, con la seguridad de un médico, y a sus víctimas, con la dulzura de un seductor. Durante esta etapa, Holmes aprovechó también para afianzar su red de fraudes. Inventaba negocios dentro del castillo, ofrecía habitaciones en alquiler y estafaba a proveedores prometiendo pagos que nunca realizaba. Fingía ser múltiples personas para firmar contratos entre sí. Cuando alguien lo denunciaba, ya era tarde. O bien desaparecían, o bien se encontraban atrapados en un enredo legal donde Holmes parecía tener siempre la razón. Era como si el castillo lo protegiera. Y tal vez sí, tal vez esa estructura maldita, que parecía respirar a través de sus paredes huecas y pasadizos sin fin, se convirtió en una extensión de su mente. Un lugar diseñado no solo para matar, sino para controlar. Holmes no mataba al azar, elegía, planeaba, ejecutaba con precisión quirúrgica. Su castillo no era una casa, era un laberinto de control, un juego donde solo él sabía las reglas, donde cada puerta podía llevar a la libertad o al silencio eterno. Lo más aterrador es que, durante años, funcionó. Holmes vivía entre la comunidad, caminaba por las calles, saludaba a los vecinos. Nadie imaginaba que, detrás de esas paredes de ladrillo, se escondía un sistema perfectamente diseñado para capturar, torturar y desaparecer personas. Un castillo que no necesitaba fantasmas, porque su arquitecto ya era un monstruo. Chicago, 1893. La ciudad se transformaba a una velocidad vertiginosa. Era el año de la Exposición Universal, la feria mundial que conmemoraba los 400 años del descubrimiento de América. Más de 27 millones de personas visitarían la ciudad en menos de 6 meses. Chicago, que alguna vez fue ceniza tras el gran incendio de 1871, ahora se vestía de blanco. Columnas clásicas, pabellones resplandecientes, edificios futuristas y miles de viajeros que llegaban cada día con la esperanza de ver el futuro en acción. Pero mientras todos admiraban la rueda de Chicago, el pabellón de Thomas Edison, las luces eléctricas y los inventos del mañana, a unas pocas cuadras del Resplandor, alguien más estaba esperando. Un hombre con una sonrisa afilada y un castillo con habitaciones que no tenían salida. H. Holmes no vio en la exposición una oportunidad de progreso. Vio una oportunidad de desaparecer personas sin dejar rastro. El flujo incesante de jóvenes solas, familias divididas por el caos de la feria, empleadas temporales que venían buscando fortuna o una nueva vida. Fue el escenario perfecto. Chicago se convirtió en un hervidero de anonimato, y Holmes supo aprovecharlo como ningún otro. Ofrecía habitaciones en su hotel a precios irresistibles. También prometía empleos. Necesitaba secretarias, mucamas, asistentes. Siempre mujeres jóvenes, siempre sin familia en la ciudad, siempre con un futuro que nadie llegaría a ver. Una de sus víctimas fue Julia Smythe, una mujer que llegó al castillo con su pequeña hija, Pearl. Julia era la esposa de un ex empleado de Holmes, pero pronto cayó bajo el encanto del dueño del hotel. Tuvieron una relación, incluso mientras ella trabajaba en la farmacia del castillo. Pero un día, Julia y su hija desaparecieron. Holmes explicó que se habían ido de viaje,
pero los vecinos no las vieron más. Años después, confesaría que ambas murieron dentro del castillo, aunque jamás se encontraron sus restos. Solo quedó el eco de unas risas que un día cruzaron el umbral, para no salir jamás. Otra joven fue Emmeline Cigrand, de apenas 24 años, una secretaria encantadora, inteligente, que soñaba con una vida mejor. Holmes la convenció de mudarse a Chicago y trabajar con él. Durante semanas coqueteó con ella, le prometió matrimonio, un futuro juntos, hasta que un día simplemente dejó de estar. Holmes dijo que se había marchado abruptamente, quizás con otro hombre, pero cuando su familia presionó para buscarla, el silencio fue total. Tiempo después, un anillo y algunas prendas suyas aparecerían entre los objetos personales de Holmes, como trofeos, como recuerdos de un juego macabro. Minnie Williams fue otro caso emblemático, una mujer con educación y herencia que conoció a Holmes en Boston. Él la convenció de mudarse a Chicago, de cederle propiedades y hasta de casarse con él, aunque ya estaba casado con otras mujeres. Lo más perturbador, Minnie tenía una hermana, Nanny, que también fue atraída a Chicago. Las dos desaparecieron tras instalarse en el castillo. Holmes dijo que se habían ido a Europa. Nunca más se supo de ellas. En sus confesiones, Holmes apenas mencionó sus nombres, como si fueran notas de una lista, como si no fuesen personas, sino piezas descartadas de su gran juego. Y sin embargo, estos son solo los casos conocidos, porque lo más aterrador es que nadie sabe cuántas víctimas hubo realmente. La exposición universal fue el escenario perfecto para el crimen invisible. Una joven con una maleta entraba al hotel, firmaba con una sonrisa, subía por las escaleras, luego, silencio. No había registro, no había búsqueda, no había denuncia. El castillo las tragaba y Holmes borraba cada huella con la frialdad de un cirujano. El proceso era siempre distinto, pero igual de macabro. Algunas eran gaseadas en habitaciones herméticas, otras caían por trampillas hacia el sótano, algunas eran envenenadas, otras simplemente estranguladas cuando intentaban escapar. Todo dependía del momento, del humor de Holmes, del método que le resultara más eficaz o más entretenido. En el sótano, sus cuerpos eran reducidos a huesos, disueltos en ácido o cal viva. Lo que quedaba era vendido a escuelas médicas. Cráneos, esqueletos, órganos. La muerte se convertía en negocio. Holmes era un asesino, pero también un comerciante de restos humanos. El castillo no era solo una trampa, era una fábrica, una industria silenciosa de desaparición. Durante esos meses de la Feria Mundial, desaparecieron docenas de personas en Chicago. Muchos de ellos eran visitantes, gente de paso, sin conexiones, sin familia cercana. Otros simplemente desaparecieron entre la multitud. Holmes sabía elegir, sabía observar, sabía quién no sería buscado. Algunos testimonios de la época, recogidos años después, hablaban de gritos ahogados, de olores inexplicables en ciertas noches, de visitantes que entraban con equipaje y nunca volvían a salir. Pero nadie quería investigar demasiado. ¿Quién pensaría mal de un hombre tan educado, tan carismático, tan generoso? La feria cerró en octubre de 1893. Chicago volvió a la normalidad, pero el castillo siguió funcionando, siguió atrapando, siguió matando. La ciudad lo olvidó, hasta que los crímenes de Holmes finalmente salieron a la luz. Pero durante ese breve instante en el tiempo, en ese rincón sombrío de la ciudad, el horror tuvo su propio pabellón. Uno que no estaba en el mapa, uno que no ofrecía entradas, uno donde el espectáculo era el silencio, y el final, inevitable. Todo imperio construido sobre mentiras está destinado a caer, y el de H.H. Holmes se desmoronaba como un castillo de cartas. Su hotel de los horrores, las identidades falsas, los fraudes a aseguradoras, las promesas de empleos y matrimonios, todo comenzaba a resquebrajarse. El telón se levantaba y el monstruo quedaba expuesto. Holmes ya no era solo un asesino meticuloso, también era un estafador empedernido. Robaba cadáveres, falsificaba pólizas de seguro, cobraba indemnizaciones por personas que no habían muerto, o peor aún, por personas que él mismo había asesinado. Pero su ambición creció demasiado. Empezó a jugar con vidas que sí eran reclamadas, y fue entonces cuando su suerte cambió. En 1894,
Se alió con un hombre débil, fácil de manipular, Benjamin Pitezel, un carpintero alcohólico. El plan era macabro: fingir la muerte de Pitezel, cobrar una póliza de $10,000 y repartirse el dinero. Holmes sería quien desaparecería el cuerpo. Todo parecía calculado al milímetro, pero Holmes decidió que el cadáver no sería falso. En septiembre de ese año, en Filadelfia, lo mató. Lo drogó con cloroformo y luego quemó su cuerpo hasta volverlo irreconocible. Fue un asesinato frío, disfrazado de accidente. Holmes, como siempre, actuó con sangre fría. Se presentó ante la aseguradora, lloró, ayudó incluso a la viuda de Pitezel, Carrie, a cobrar el dinero. Pero detrás de ese gesto había algo mucho más oscuro. Los hijos de Pitezel, Alice, Nellie y Howard, sabían que su padre viajaba con Holmes, y ese detalle los convertía en un riesgo. Así que Holmes tomó una decisión espeluznante. Los secuestró. Les dijo que pronto verían a su madre. Los dividió. Los movió por distintos puntos del país, y mientras tanto, seguía huyendo, cobrando seguros, cambiando de identidad. Durante semanas, Holmes recorrió Estados Unidos y Canadá con los niños. A veces era el padre, a veces un tutor, otras un médico, siempre disfrazado, siempre un paso por delante. Pero lo que buscaba no era protección, era tiempo. Tiempo para decidir qué hacer con los pequeños testigos. Y cuando ese tiempo se agotó, la oscuridad cayó sobre ellos. En Toronto, encerró a Alice y Nellie en un baúl. Les dejó pequeños orificios, como si eso hiciera la muerte menos cruel. Luego introdujo gas hasta que dejaron de respirar. A Howard lo mató en Indianápolis. Lo desmembró. Intentó borrar todo rastro como siempre. Pero esta vez, la verdad lo alcanzaría. La investigación recayó sobre un hombre incansable, el detective Frank Geyer, de la agencia Pinkerton. Siguió las pistas de Holmes ciudad por ciudad. Recorrió pensiones, interrogó testigos, reconstruyó los últimos pasos. Fue él quien encontró los cuerpos de las niñas en el sótano de una casa alquilada. Y poco después, los restos de Howard. La cacería había terminado. Holmes fue arrestado en Boston el 17 de noviembre de 1894. Tenía documentos falsos, llaves de hoteles, nombres distintos en cada maleta, pero su rostro estaba tranquilo, como si ya supiera que su final estaba escrito. No corrió, no se resistió, solo sonrió, como quien acepta su lugar en la historia, aunque sea el del villano. Y mientras los titulares ardían con la historia del asesino del castillo, la policía entraba por fin en su infierno de ladrillos. Lo que encontraron allí superó incluso las peores pesadillas. Cuando H.H. Holmes fue finalmente llevado ante la justicia, no lo hizo como un hombre derrotado, todo lo contrario. En la sala del tribunal apareció como si estuviera en uno de sus tantos escenarios diseñados para engañar. Impecablemente vestido, con una mirada serena y una sonrisa apenas dibujada en el rostro, Holmes no parecía un asesino múltiple, ni un estafador compulsivo. Parecía un caballero, y eso tal vez era lo más escalofriante de todo. El juicio comenzó en junio de 1895, en Filadelfia, por el asesinato de Benjamin Pitezel. A pesar de las múltiples desapariciones y cuerpos que comenzaban a surgir en su rastro, la fiscalía optó por concentrarse en un caso sólido, comprobable, con pruebas forenses y testigos claros. Y lo que parecía ser una condena segura, se transformó en un espectáculo. Holmes decidió representarse a sí mismo durante parte del proceso. Con una retórica cuidadosa, una voz calmada y gestos medidos, respondía con la misma precisión que usaría un cirujano. No gritaba, no se saltaba. Incluso bromeaba en ciertos momentos. La prensa, atónita, lo llamó el asesino más educado de América. Pero detrás de cada palabra se escondía un ego descomunal, una mente enferma que creía controlar todo incluso desde el banquillo. Cuando las pruebas comenzaron a acumularse, los restos de los niños, los documentos falsos, los testigos, las cartas escritas por él mismo, Holmes cambió de estrategia. Se declaró culpable, pero no lo hizo con arrepentimiento, lo hizo con teatralidad y con algo más siniestro. Un relato de asesinatos que parecía más una novela de horror que una confesión verdadera. «Maté a 27 personas», afirmó. Luego dijo que eran 9. Más tarde,
que habían sido más de 100. Después insinuó que no recordaba. En otra entrevista, afirmó que había asesinado a más de 200. La verdad era imposible de establecer, porque Holmes disfrutaba más confundiendo que confesando. Cada versión era distinta. En algunas, sus víctimas eran trabajadores que lo traicionaron. En otras, mujeres que lo amaban. Incluso dijo que una de ellas se había suicidado por él, y él solo aprovechó el cadáver. Sus relatos eran tan contradictorios como fascinantes, y lo sabía. Mientras los periódicos publicaban titulares como El Doctor del Diablo o El Carnicero del Castillo, Holmes se convertía en leyenda viva, un monstruo con rostro de caballero, un asesino que no dejaba huellas, pero que sí dejaba palabras, muchas palabras. Incluso escribió una autobiografía mientras esperaba su ejecución, Holmes' Own Story, donde aseguraba ser víctima de una conspiración, negaba la mayoría de los cargos y se retrataba como un hombre incomprendido. Entre líneas, sin embargo, dejaba entrever su frialdad. Escribía con elegancia sobre cadáveres, sobre estafas, sobre habitaciones secretas, como si narrara una historia ajena, como si no hablara de sí mismo. El 7 de mayo de 1896, H. Holmes fue finalmente llevado al patíbulo en la prisión de Moyamensing, en Filadelfia. La ejecución atrajo a decenas de personas. Muchos iban con la esperanza de verlo sufrir, pero Holmes tenía otros planes. Antes de morir, pidió ser enterrado a casi 3 metros de profundidad, en un ataúd de cemento, y que se vertiera más concreto sobre su cuerpo. La razón: temía que alguien desenterrara su cadáver y lo diseccionara como él había hecho con tantos otros. O al menos, eso dijo. Sus últimas palabras fueron frías, como toda su vida. Tómense su tiempo, no me maten de golpe. Cuando finalmente la trampa se activó y su cuello fue atrapado por la cuerda, algo insólito ocurrió. Su muerte no fue rápida. Durante más de 15 minutos, el cuerpo de Holmes se sacudió, en espasmos, colgado frente a una multitud en silencio, como si incluso la muerte quisiera hacerle pagar cada segundo. Fue declarado muerto a las 10:13 de la mañana, pero ni su ejecución logró cerrar el capítulo. Las dudas persistieron. ¿Había dicho la verdad alguna vez? ¿Cuántas víctimas fueron realmente? ¿Fue ejecutado o alguien más ocupó su lugar? Holmes, el maestro de la mentira, había dejado su acto final. Una duda que nunca terminaría de resolverse. A más de 120 años de su ejecución, la historia de H. Holmes aún no descansaba en paz. Literalmente, en el año 2017, su cuerpo fue exhumado por orden judicial. ¿La razón? Una teoría perturbadora había comenzado a circular con fuerza: que Holmes nunca fue ejecutado, que había sobornado a los carceleros, intercambiado identidades y escapado justo antes de ser ahorcado, dejando a otro hombre en su lugar. Parecía un rumor sacado de una novela, pero no para los descendientes de Holmes, quienes con la misma desconfianza que él sembró en vida, decidieron ir hasta el final. Uno de sus bisnietos solicitó la exhumación para confirmar si los restos enterrados en el cementerio de Holy Cross, en Yeadon, Pensilvania, pertenecían realmente a H. Holmes. Los investigadores del Departamento de Antropología de la Universidad de Pensilvania se encargaron de la tarea. Cuando finalmente accedieron al ataúd, descubrieron que el cuerpo, enterrado en concreto como Holmes había pedido, se encontraba sorprendentemente bien conservado para haber pasado más de un siglo bajo tierra. Sus rasgos faciales, la dentadura e incluso el bigote, sí, el bigote intacto, aún podían reconocerse. El equipo extrajo muestras de ADN del cuerpo y las comparó con el material genético de los familiares vivos. El resultado fue contundente. Sí, era él. El cadáver enterrado desde 1896 bajo metros de cemento era, sin dudas, el del asesino conocido como H. Holmes. Con eso, la teoría de la fuga y del impostor quedaba desmentida. Pero si una duda era descartada, otra tomaba fuerza. Desde hace décadas, algunos investigadores han planteado que Holmes podría haber sido también Jack el Destripador, el infame asesino de Whitechapel que aterrorizó Londres en 1888. ¿La base de la teoría? Una combinación de fechas, viajes,
métodos quirúrgicos y cartas supuestamente vinculadas. Según esta hipótesis, Holmes viajó a Inglaterra poco antes de los asesinatos en Whitechapel y regresó a América después. Tenía los conocimientos médicos necesarios, la frialdad, el sadismo y el perfil psicológico. Algunos autores, como Jeff Mudgett, el mismo bisnieto que pidió la exhumación, sostienen que encontraron diarios donde su antepasado describía crímenes cometidos en Londres. Incluso produjo una serie documental llamada American Reaper, donde intenta probar esta conexión. Sin embargo, los expertos en criminología y en historia del caso de Jack el Destripador han sido escépticos. No existen pruebas sólidas de que Holmes estuviera en Londres en esa época. Las cartas atribuidas al Destripador siguen siendo objeto de disputa, y muchos historiadores consideran que las diferencias en el perfil de ambos asesinos son demasiado grandes como para creer que fueron la misma persona. Mientras tanto, otras investigaciones han ido desmontando varios mitos alrededor del llamado Castillo del Horror. Durante décadas se creyó que aquel edificio, ubicado en la esquina de South Wallace Avenue y West 63rd Street, era una verdadera casa de los horrores. Trampas ocultas, cámaras de gas, hornos industriales y habitaciones insonorizadas donde las víctimas eran torturadas. La prensa de la época, sedienta de escándalos, amplificó cada detalle. Algunos periódicos hablaban de un sótano lleno de huesos humanos, de calderas donde se hervían cadáveres, de túneles secretos que conectaban con otras casas. El morbo alimentó la leyenda, pero con el paso del tiempo y gracias a estudios más rigurosos, muchos de esos relatos comenzaron a desmoronarse. La estructura del hotel, que fue demolido en 1938, no tenía hornos industriales. No existía un sistema de gas oculto para matar víctimas. Las trampas eran mucho más rudimentarias de lo que se decía, y muchos de los cuerpos encontrados estaban en realidad relacionados con fraudes médicos o robos de cadáveres para vender a universidades. Es decir, sí, Holmes fue un asesino, pero también fue un estafador, y como tal, muchas veces lo que construyó fue el mito más que la maquinaria. El hotel no era una fábrica de muerte sistemática como se imaginó, sino un instrumento para robar, ocultar y, ocasionalmente, eliminar a quienes eran un problema para sus planes. El verdadero horror estaba en su mente, no en los ladrillos del edificio. Aún así, la leyenda sobrevive, porque ¿cuántas víctimas fueron realmente? ¿27, como él mismo dijo en un momento? ¿Más de 100? ¿O muchas menos, como sugieren los archivos reales? La respuesta sigue perdida entre testimonios contradictorios, archivos quemados y el humo espeso de la prensa sensacionalista del siglo XIX. Holmes supo jugar con eso hasta el final, y quizás su crimen más grande fue no solo lo que hizo, sino todo lo que nos hizo creer. H.H. Holmes no fue solo un asesino, fue una arquitectura del engaño, un hombre que convirtió la muerte en un negocio y la mentira en una forma de vida. Mientras otros criminales actuaban por impulsos o locura, Holmes construyó su imperio desde la frialdad, la estrategia y una ambición sin límites. No necesitaba una máscara ni la oscuridad de la noche. Operaba a plena luz del día, disfrazado de caballero, de médico, de empresario, y cada vez que hablaba, convencía. Cada vez que sonreía, ocultaba algo más. Su castillo fue demolido hace más de 80 años. Pero el verdadero castillo sigue en pie. Está en la mente colectiva, en cada historia que se repite sin confirmación, en cada rumor que aún no ha sido desmentido, en cada teoría que busca entender cómo un solo hombre pudo construir un laberinto de muerte, sin que nadie lo detuviera a tiempo. Porque al final, Holmes fue más que un criminal. Fue una metáfora de algo más profundo y aterrador. La facilidad con la que la sociedad puede mirar hacia otro lado cuando el monstruo se disfraza de respetabilidad. Cuando el asesino lleva corbata, habla con educación y promete oportunidades. El verdadero horror no estaba en las paredes de su hotel, sino en lo que simbolizaba, que el mal puede ser meticuloso, encantador y perfectamente funcional. Y hoy, más de un siglo después, seguimos sin conocer la verdad completa. ¿Cuántas víctimas quedaron atrapadas entre las sombras del castillo? ¿Cuántas familias jamás supieron qué pasó con sus hijas, hermanas o esposas?
¿Y cuántas otras historias, igual de oscuras, permanecen enterradas bajo el cemento del olvido? Holmes murió en la horca, pero su mito sigue vivo. Y tal vez eso sea lo más escalofriante de todo. Si te impactó esta historia y quieres que más personas conozcan el verdadero rostro detrás del mito de H. Holmes, ayúdanos a difundirla. Dale like, comparte este video y suscríbete al canal. Tenemos muchas más historias ocultas, perturbadoras y reales que esperan ser contadas. Y recuerda, a veces el monstruo no se esconde bajo la cama, sino tras una sonrisa perfecta.